Vamos ahora a modelar el tratamiento de una variable continua, una variable cuantitativa continua. En nuestro archivo de datos que hemos utilizado, la variable que tiene esas características es la variable tiempo. El tiempo se refiere, y con decimales, a la fracción del día, es decir, 36.143 días pasó el paciente antes de la primera recaída o bien desde que está en tratamiento. Es una variable cuantitativa continua que tiene y necesita ser agrupada para poder ser graficado su histograma, su polígono de frecuencias y su ojiva. Vamos a seguir el procedimiento de agrupar datos y lo primero que tenemos que hacer es determinar el rango. Sabemos que necesitamos calcular el valor máximo, el valor mínimo y el rango como la diferencia de estos dos valores. Entonces, el valor máximo entre los datos que tenemos para el tiempo es de 206 días. El valor mínimo que tenemos para el tiempo que ha pasado antes de la primera recaída es de 0. El rango ahora corresponde a el valor máximo menos el valor mínimo. Como segundo punto, ahora determinaremos el número de clases. Sabemos que tenemos que calcular el número de registros, el número de individuos, el número de casos que tenemos, y que el número de clases corresponde a 1 más 3.3 por el logaritmo base 10 de n. Entonces, el número de clases es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo base 10 de n. Redondeamos a 8. Finalmente, determinamos el ancho de las clases. El ancho de clases corresponde a la división entre el rango y el número de clases, 2575. Vamos a redondear a 25. Entonces ahora pasamos a la construcción de la tabla sabiendo que requerimos un límite inferior, un límite superior para los valores de la variable. Y el límite inferior, bueno, lo pondremos, el valor mínimo que tenemos es 0 y el valor de la primera clase es el inferior más el ancho de clases. El siguiente límite lo ponemos en 25 y en 25 más el ancho de la clase. Vamos a utilizar el paréntesis cuadrado para indicar que el 25.000000 completo está en este intervalo cerrado y que el siguiente 25.01 estaría incluido en este límite. Y así necesitamos hacer absoluta el valor que sumamos del ancho de clases antes de copiar la fórmula. Y debemos asegurarnos que el valor superior esté incluido en el último intervalo. Vamos a calcular también la marca de la clase,
Recordemos que es el punto medio entre los límites inferior y superior. La frecuencia, recordemos que debemos de utilizar la función frecuencia, que tiene como argumentos los datos en donde vamos a hacer el conteo y los límites superiores de cada uno de los intervalos, y que para poder determinar necesitamos sombrear, primero seleccionar la celda donde hicimos la fórmula, sombrear hasta donde queremos el conteo, presionar F2 y después al mismo tiempo Control Shift y Enter, y así queda elaborada o contada el número de pacientes que están entre 0 y 25 días, entre 25 y 50, entre 50 y 75. Cuando hacemos la frecuencia relativa, dividiremos esto entre el total de individuos. Voy a hacer valor absoluto para poder copiar y dar el formato de número a 2 decimales. El siguiente columna que tengo que calcular es la de la frecuencia acumulada, que corresponde a lo que hay en el renglón más lo previo. En este caso, $48, $78, $90 y hasta llegar a $109. El total de la frecuencia relativa debe de ser a este último renglón. Y la frecuencia acumulada relativa como el resultado de cada una de las frecuencias entre el total. De nuevo el F4 para poder copiar la fórmula y el respectivo formato a 2 decimales. Y es así como podemos considerar que hemos terminado la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. El paso 5, que sería la construcción del histograma, nos hace necesario que hagamos la etiqueta para graficar esto en los valores de la X. Insertamos la barra, las barras, las columnas. Sabemos que los datos que requiere son los de la frecuencia, para lo que es el histograma, y en el eje de las X las etiquetas de los límites. Y así tenemos nuestro histograma. El polígono de frecuencias corresponde a la gráfica de la frecuencia acumulada.
Y la ojiva es una línea, la vamos a sobreponer al gráfico del polígono de frecuencias. Esto como lo hacemos en la gráfica, añadimos una nueva serie exactamente con los mismos datos. Fíjense cómo vuelvo a seleccionar frecuencia acumulada y en los valores de la serie vuelvo a seleccionar la frecuencia acumulada. En el eje de las X vuelvo a seleccionar los mismos valores para el eje de las X. Lo que hemos conseguido aquí es duplicar la gráfica para los mismos valores de los datos. Pero ahora seleccionamos una de las barras y cambiamos el tipo de gráfica a una línea. Esta línea que se ha sobrepuesto sobre las barras o columnas es la que se llama ojiva. Haremos también el tratamiento de ensanchar los rangos, igual lo haremos en nuestro histograma. Hasta aquí quedaría lo que es la gráfica tal y como seguiríamos paso a paso los datos antes mostrados. En el siguiente video veremos cómo podemos modificar y alterar estos valores que no son significativos y que nos permitiría añadir un criterio más útil en el momento de graficar. Adiós.